tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:05 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Estamos tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú cómo estás? También muy bien, ya que se nos está yendo la semana. Rápido que se nos están yendo estas últimas semanas del año. Y bueno, ya hay que estar preparándose para las cenas, ya hay que estar preparando para las posadas, recuperándose de la cruda de la posada del que cae el miércoles o el martes. Tenga cuidado, acuérdese con el alcohol, no vaya a manejar. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema sexualidad, cuerpo o psique. Ahí hay una pregunta, ¿qué es lo que nos va determinando en nuestra sexualidad? Si usted quiere participar con el programa del día de hoy, le recuerdo que tenemos los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Tenemos una línea nacional sin costo 01 800 727 54 20, una línea directa para Austin, Texas 512 215 49 09 y un WhatsApp para que nos mande sus mensajitos desde cualquier parte del mundo. El número es el 333-822-3208 y ya también estamos en nuestra sala de chat en www.radiomujer.com.mx en la sala de chat de Desde tu Mirada. Y el día de ayer se hizo una controversia interesante con cómo nos iban despertando sentimientos los animales y cómo de repente podrían haber personas que sintieran más empatía por un animalito que por un ser humano, ¿no? Que también somos animales, pero para hacer una diferencia ahí coloquial. Y esto podría parecer que iba como de un lado, ¿no? De todo esto que estábamos hablando de la sexualidad, pero fíjese cómo al momento en que empezamos a hablar de esta empatía que sentimos con los animales y con ciertos animales, porque podrán haber personas que dicen, bueno, es que yo estoy a favor de los derechos de los animales. ¿Qué animales? ¿No? Ahí veremos. También estamos en pro de los derechos de los ratoncitos que matamos cruelmente con trampas de veneno en nuestra casa, o también estamos en pro de los derechos de los animales como las palomas y buscamos defender sus derechos para que no las estén cazando y persiguiendo con halcones en nuestros edificios históricos. Es más bien como y habrá personas que lo hagan, pero por lo general vamos viendo que es un tipo de animal, es los perros o los gatos, los pájaros, la vida marina, ¿no? Las ballenas en específico, y ahí lo que vamos a ver es esta selección de objeto, una elección de objeto con el cual empatizamos, un ser vivo que nos genera estos sentimientos de ternura y de calidez y de buscar protegerlo. Y esto podría parecer como que va totalmente paralelo a lo que estamos hablando de la sexualidad, pero está conectado. ¿Por qué? Porque también ahí vamos a ver una especie de identificación que se hace con los animales y que por lo mismo nos hace quererlos. ¿Por qué habrá personas que no quieren a los perros, ¿no? Uno podría decir, bueno, si los perros son tan nobles, tan cariñosos, que buscan a los humanos, ¿por qué hay gente que no les gustan los perros? Hay gente que los trata como si fueran un mueble, ¿no? Hay gente que no le despiertan el más mínimo interés. Es más, puede comprar un perrito para sus hijos y a los 2-3 días que el hijo ya no lo quiere, lo suben a la azotea hasta el resto de su vida, ¿no? Y le echan comida de vez en cuando. ¿Qué pasa con esa gente? Bueno, nos vamos a dar cuenta que no está ese proceso de identificación. No hay una carga libidinal para ese objeto en terminología psicoanalítica, que tiene que ver con el perrito, ¿no? Y hay personas que son muy cariñosas con los perros, por ejemplo, pero no sienten el más mínimo interés por los gatos, ¿no? O que no sienten el más mínimo interés por los peces o por los pájaros, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, pues es que es un pájaro que... Y hay personas que, no importa lo pequeño que sea el animal, no importa la naturaleza del animal, se sienten atraídos y se sienten identificados con estos animales. Y ahí es en donde se van formando esos vínculos de afecto. Esto es justamente lo que tendríamos que pensar alrededor de qué nos determina en nuestra sexualidad, si es la genética o es el psiquismo. El otro día estaba leyendo justamente alrededor de esto, de unos ciertos estudios que se fueron haciendo con gemelos idénticos, ¿no? Y cómo habían gemelos idénticos en donde uno de ellos era homosexual y el otro no, el otro era heterosexual. Entonces esto como para descartar cualquier aspecto de genético que tenga que ver con la sexualidad. Y si bien no es un estudio que podríamos decir, bueno, es que como lo dice este estudio, ahora de aquí en adelante es real, más bien tendríamos que pensar en cómo nos conformamos como personas, que es lo que nos interesa aquí en este programa para dar un punto de vista psicoanalítico. Y ahí tendríamos que ver cómo, hasta con un animalito, nosotros vamos haciendo vamos teniendo estos procesos de identificación que nos permiten amarlos.
Y lo mismo va sucediendo con las personas, lo mismo va sucediendo con el sexo, ya sea opuesto o sea nuestro mismo sexo. Sí, a final de cuentas, nosotros en particular nos configuramos con una sexualidad más definida porque la cultura lo exige, ¿no? No porque genéticamente exista una necesidad de, no porque genéticamente hayamos nacido con un sexo determinado, sino simple y sencillamente porque la cultura nos exige en el sentido de ser lo más constantes y predecibles posibles. Tener un solo sexo, tener una sola definición sexual exclusiva y permanente por el resto de la vida. En realidad, eso es algo que se nos ocurrió a los seres humanos, no es algo que ataña a la especie, no es algo que ataña a ninguna especie en general, únicamente es una ocurrencia del ser humano. ¿Por qué? A final de cuentas, ¿por qué esto que no significa un conflicto para otras especies, para el ser humano sí tendría que significar un conflicto? ¿O por qué en la cultura se parece necesario exigir esto? No es nada más una ocurrencia que se saca de la manga, sino que va en función justamente, y la mayoría de las cosas que podemos ver en la cultura van en función de irnos haciendo a nosotros mismos, como ya decía, predecibles, que nos puede ir haciendo a nosotros mismos constantes también. ¿Por qué necesitamos nosotros o para qué nos sirve a nosotros esa constancia? Como personas, la constancia nos da una guía. El hecho de ser predecibles y de tener alrededor a otras personas predecibles también nos da una guía y nos permite mantener una congruencia. Nos ahorra mucho tiempo. El hecho, por ejemplo, de que todos hablemos el mismo idioma en un país, es más, vámonos más atrás, el hecho de que todos tengamos algún lenguaje, el hecho de que todos hablemos, nos ahorra muchísimo tiempo. No tengo que, el hecho, por ejemplo, que tengamos una moneda, nos ahorra muchísimo tiempo. No necesito cambiar arroz, no necesito hacer señas, no necesito hacer un montón de cosas. Simplemente ya tengo como todo un guión prediseñado encima del cual yo voy a empezar a caminar o yo voy a empezar a construir. Ya me puedo valer de eso. De esto nos sirve el hecho de que ya haya cosas prediseñadas, de ser un poco, bastante predecibles, bastante constantes. Y nos sirve así como guía, como punto de referencia, ¿no? Ya estamos parados en algún lugar, ya sabemos todos, tenemos un consenso a propósito de cómo se llama este país, qué hora es esta. Esto es muy útil pensándolo a nivel social verdaderamente. Pero, ¿qué ocurre con esto? Se vuelve de pronto como lejos de pensarlo en el sentido estricto de su utilidad, comienza a convertirse en una especie de cacería de brujas por la cuestión de lo moral. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. En su programa Desde tu Mirada. Estamos hablando el día de hoy sobre la pregunta: ¿sexualidad, cuerpo o psique? Le recuerdo nuestro WhatsApp, el número es 333-822-3208 para que usted se comunique con nosotros y nos participe. Y antes del bloque comercial, Gaby, tú estabas mencionando alrededor de la moral, de cómo por la civilización, por la cultura en la que estamos inmersos, en la que nacimos, hay que seleccionar un sexo, se tiene que determinar un sexo. No hay otra especie que realmente se cuestione, ¿seré hombre o seré mujer? ¿No? Es una cosa de instinto, es una cosa reproductiva y realmente no es algo que les llame la atención, ni siquiera que se cuestionen. Pocas especies se acaban cuestionando realmente si están vivos o no están vivos, ¿no? No hay un concepto del yo, no hay un concepto de la muerte, no hay conceptos de permanencia, de objeto, no hay material como para hacer eso. Podríamos encontrar ciertas especies que sí lo hacen y aún así con ese
digamos, como vestigio de inteligencia, porque bueno, sí es una inteligencia animal, pero no es ni cercanamente comparable con la de los seres humanos. Con todo y eso, pues no se lo cuestionan. Si sienten el deseo, si sienten el impulso, lo hacen con quien se pueda y donde se pueda. Y ya, ¿no? Hasta ahí llega el dilema de su sexualidad. Con nosotros se nos exige que elijamos un sexo. Es más, no es que elijamos, se nos impone un sexo. Y esto es una cosa interesante si lo vemos desde la infancia. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, por ahí hay personas que buscan saber qué sexo es. ¿Qué sexo tiene el niño? ¿No? ¿Es niño o niña? Ah, es niño. Ah, bueno, y desde que se sabe que es niño se empieza a comprar ropita, se le empiezan a comprar juguetes, todo se empieza a decorar de una cierta forma, vemos que el cuartito, la pañalera, los gorritos, todas las cosas estas que les compran a los bebés son azules, ¿no? O de un color masculino, que identifiquemos como masculino. Llega el niño y ese es el mundo en el que sale. Su cuna ya es del color, ni le escogió ni le preguntaron si quería su cuarto decorado de princesas o si lo quería de muñecos de acción. Ahí nació el niño. Y ese es el sexo que se le impone al niño. Tú eres niño. Y en el desarrollo vamos a ir viendo cómo el niño, ya que empieza a cabular sobre lo que pasa alrededor de su mundo, empieza a preguntarse, ¿qué es ser niño? ¿Qué es ser niña? Y vemos en esas primeras identificaciones cómo está en lo más básico. Bueno, los niños se visten de azul. Los niños tienen pene. Las niñas no tienen pene. Los niños somos más rudos. Pero todo esto son más allá de lo del pene, son puros conceptos aprendidos. No es algo que exista como tal, es algo que nosotros nos inventamos. Es más, por ahí hay un dato curioso que en la época victoriana el rosa era el color de los varones, ¿no? Que sí lo he escuchado, no he investigado yo mucho al tampoco he respecto investigado de mucho. si es verdad o no. Pero lo que sí es que no vemos esa predominancia del color azul como el color del hombre, ¿no? Vemos muchas cosas que van alrededor del uso de mujeres, que también son azules, y del uso de los hombres, que también son rositas, que también tienen esos colores pastel, porque al final de cuentas, como que el color de los niños eran los colores pastel, ¿no? Era un color tenue. Pero bueno, si se fija, es una cosa más bien aprendida. También lo podríamos entender en algo que tal vez no tenga que ver con la sexualidad, pero en ciertas culturas, en África y en Japón, el color de luto es el blanco y no el negro, ¿no? Y eso tiene que ver también con su propia idiosincrasia, con que, bueno, les parece más adecuado, no porque haya un color universal para el hombre o la mujer o para estar sufriendo un duelo, ¿no? Entonces, todas estas cosas son impuestas por la sociedad. Y ahí es en donde de repente podríamos escuchar a algunos activistas o renegados que se quieren sacudir. Es que a mí nadie me preguntó. Es más, hay ejemplos muy concretos y documentados de personas que nacieron con cierto tipo de hermafrodismo, creo que es, no estoy seguro si esa es la palabra, me la estoy inventando, pero nacieron hermafroditas. ¿Esto qué quiere decir? Que nacieron con un vestigio de un órgano del sexo opuesto. Y hay demandas a los hospitales por haberlos operado cuando eran pequeños. ¿Por qué? Porque nadie les preguntó y ellos decidieron cuál era su sexo. Se les da terapia de hormonas para que se puedan terminar de desarrollar. Y hay personas que con esa peculiaridad en su cuerpo crecen y se sienten injuriados, sienten que les quitaron la elección de ser de un sexo o del otro. Y vemos personas que hasta en esa misma confusión dicen, es que a mí me hicieron hombre, pero yo soy mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque nací con los dos sexos. Esto ya desde acá lo tendríamos que poner, es imposible, no podemos nacer con los dos sexos. Eso es una cosa que simplemente no se puede. No hay dos sexos funcionales. Lo que podemos ver son vestigios de un aparato reproductor, y más específicamente el genital, ¿no? Pero no vamos a ver que haya una persona que tenga óvulos y ovarios. ¿Por qué? Porque en el desarrollo del bebé es en donde se define si van a ser óvulos o testículos, ¿no? Que es lo que quise decir hace poquito. Y si es un pene o es una vagina. En sí, si usted se mete un poquito a investigar más de biología, todos en un principio somos niñas. Este es un argumento feminista. ¿Es al contrario? ¿Todos somos hombres? Sí, el pene en la mujer se retrae, metiendo. ¿verdad? Sí, ahí ya lo tomé mal. Pero todos empezamos con... No, es que creo que sí eran niñas. Porque ahí es cuando se desdobla el pene. Bueno, es una cosa así. El argumento femenino de las feministas es que los hombres son mujeres mal hechas porque no terminaron de formarse, que es una mentira. Ese es el asunto, ¿no? Pero no es que tengamos
en algún momento de nuestro desarrollo los dos sexos, sino que es la misma carne que se va configurando de manera distinta y que no es nada más por un acomodo, sino que es toda una organización hormonal. Entonces, si lo pensamos desde ese lado, podríamos decir, pues bueno, claro que tendríamos que verlo así, ¿no? Tendríamos que defender nuestro derecho a decidir, pero el que nosotros quedemos sexados por la cultura nos otorga muchísimos otros privilegios que de otra manera no tendríamos. Mira, tenemos aquí una participación muy interesante. Nos están diciendo felicidades por su programa, muchas gracias. Yo he leído que la norma de la sociedad es una y todavía la norma religiosa donde se reprime más la sexualidad. ¿Ustedes qué opinan de eso? Gracias. Mira, es muy, muy interesante tu participación. Fíjate que lo curioso es que las primeras formas de ley que aparecen en las civilizaciones primitivas van de la mano con las creencias religiosas. Quizás no lo podemos entender como una religión muy bien estructurada, así como las podemos observar el día de hoy, pero recordemos que nuestra digamos como la parte más primitiva de nuestro entendimiento se recorre hasta nuestras creencias, ¿no? Antes de entender algo, hipotetizamos al respecto. Nosotros pensamos que llueve porque el dios del trueno está furioso. No teníamos ciencia antes de la religión, no teníamos no teníamos un saber, teníamos una creencia, y luego de la creencia y luego del investigar, entonces ya se va formando un saber y se va formando la ciencia. Entonces, las primeras limitantes van en función, por ahí Freud tiene un escrito muy interesante que se llama Tótem y Tabú, pero bueno, van en función a una cuestión de índole religiosa, a una cuestión de esta forma menos cabal, menos pensada, ¿sí? Entonces, esto que tú planteas es muy interesante porque poco a poco se va separando la cuestión de las creencias personales y la cuestión de la ciencia o lo que atañe a la cultura y a la sociedad. Muy poco a poco, al día de hoy, creo que todavía nos podemos encontrar con ciertas cuestiones absurdas en ese sentido, por ejemplo, en lo que respecta a la cuestión del matrimonio homosexual, ¿no? ¿Por qué en estas alturas de la civilización, en verdad a mí me sorprende muchísimo? Se supone que ya somos muy civilizados, que ya entendemos tantas cosas, que ya no andamos por ahí como el hombre de las cavernas. ¿Por qué sería algo no permitido legalmente? ¿No? En verdad no tiene nada que ver con una cuestión práctica, no tiene nada que ver con una cuestión, no, es únicamente una situación que sigue aludiendo a la moral de ciertos grupos y exclusivamente de ciertos grupos. Entonces, muy poco a poco esto se ha ido separando para respetar tanto las creencias personales como los hechos factibles que tendrían que ser nuestra guía, pero lamentablemente ha sido un proceso dificilísimo porque aquel que va dando las normas, aquella instancia que va separando qué es lo que debería de ser y qué es lo que no debería de ser, tiene el control y tiene el poder. Entonces, cuando aparece algún argumento que podría refutarlo, tiende a destruirlo, aunque este argumento nos hable de una verdad. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y nos llegó un mensaje por acá por el WhatsApp, Gabriela, vamos a ver qué es lo que nos están diciendo, ahorita lo escuché.
Hola, felicidades por su programa. Si es esta Creo que misma, ese no, es este el fue el que que leímos leímos. ya. Soy anónima. Vamos a ver. Si tengo clítoris, soy hermafrodita. Es que no sé si todas las mujeres lo tienen. No, el clítoris todas las mujeres lo tienen. Todas las mujeres los tienen. Si no tiene clítoris, es muy posible que no sea mujer y que sea un hombre. Entonces, pregunta contestada. Y antes del bloque comercial, le estaba comentando un poquito de cómo es digamos, como parte de la cultura que nosotros seamos sexados de una o de otra manera, ¿no? Que se nos diga, ¿eres hombre o eres mujer? Esto es algo que se nos va otorgando por parte de la cultura. Fíjense, no va por el lado de reprimirnos o de transformarnos en algo que no somos. ¿Por qué? Porque en ese momento, en el momento en el que nosotros nos podemos nombrar hombre o mujer, es justamente ahí en donde se deja entender parte de la ley que nos empieza a dar un orden en nuestra cabeza. Esto es algo muy muy interesante y que de alguna manera va siendo el argumento que hizo tanto ruido y que acabó en un pleito terrible dentro de la sociedad de psiquiatría en Estados Unidos, ¿no? Y ni siquiera en Estados Unidos, es de América, con todo el pleito que se hizo alrededor de clasificar la homosexualidad como una enfermedad. Esto es una cosa interesante, si usted lo quiere buscar en internet, se va a encontrar con cosas bastante interesantes. Ahorita puedo decir un poco, pero seguramente no voy a alcanzar a hablar de todo lo importante de ese tema. Este momento en el que nosotros se nos dice, eres niño o eres niña, es justamente en el primer momento en el que vamos entendiendo que hay una castración, que hay digamos, como un camino que debemos de seguir, que debemos de renunciar ante esa ambigüedad en la que pudimos haber vivido cuando éramos niños. ¿Por qué? Porque cuando yo crezca voy a tener que desempeñar un rol. Cuando yo crezca me voy a conformar como un sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Un sujeto no es el tipo que vemos en el camión. Un sujeto es alguien que está sujetado de la sociedad, sujetado por la ley. Esta ley, en un principio, se va entendiendo como la diferencia entre hombre y mujer. Para un niño, es lo más básico que puede entender. O se es niño o se es niña. Por eso es que también en ciertas, me parece que lo podríamos entender como en ciertas religiones, es esta cerrazón, ¿no? De decir, no, es que o se es hombre o se es mujer. No hay hombres medio hombres o hay mujeres medio mujeres. Es hombre con mujer y mujer con hombre. No hay de otra. Ahí vamos a ver un encapsulamiento de ese aprendizaje que se nos estaba otorgando, que nos acaba haciendo la cabeza cuadrada, pero que en esencia es justamente el mensaje que se nos dice. El mensaje es, tú tienes que ser algo, alguien. Y en ese primer momento, en esa castración, es lo que nos da la oportunidad de después poder entender muchas otras estructuras de la sociedad. Por ejemplo, ¿yo por qué le tengo que hacer caso a mis padres? ¿No? Si nos dicen, pues porque soy tu madre. A nosotros no hace mucho sentido, si se fija. Pero es una vez más esta otra parte de la sociedad. Tú tienes que respetar a las personas que son mayores que tú, que saben más que tú, y que le están haciendo las cosas por protegerte, por defenderte. Tal vez no lo puedas entender, pero ahí hay una concesión de tu parte, tu seguridad por tu confianza. Entonces, fíjese cómo nos vamos armando poco a poco. No es que haya una organización terrible forjando nuestros destinos y diciéndonos, tú vas a vestir de azul y entonces vas a ser niño, y tú ni se te ocurra vestirte de azul porque tú eres niña. No, es un orden social lo que encontramos ahí. Y es un orden social que nos permite configurarnos como individuos. Ahí hay una cosa muy interesante que podemos ver con ciertas configuraciones sexuales, en donde hay personas que se nombran, ¿no?, como bisexuales o como asexuales. Esto es una cosa bastante interesante. Lo que vemos en una persona que se menciona de esta manera o que va haciendo un desplante folclórico de su elección sexual, es algo como no tanto como un mitad hombre y mitad mujer, sino más bien como una formación quimeresca, ¿no? Ahora traigo la de los neologismos, como una quimera que no podríamos identificar ni como hombre ni como mujer, sino que es como esta exageración de rasgos que nosotros podríamos entender que son femeninos o que son masculinos. Vemos personas con los ojos pintados muy fuerte como si fueran una mujer para salir en la noche, pero con unas barbas largas,
o una minifalda, pero con unas piernas gruesas, llenas de vello. Y es algo bastante peculiar, porque fíjese cómo parte de esa decisión o de ese nombramiento alrededor de la sexualidad habla de que no hay un límite en muchas de las cosas que se pueden llegar a experimentar. Entonces, como puede ser hombre, como puede ser mujer. No porque esto sea algo moralmente castigable, ¿sí ve? No hay nada de castigable en eso. Lo que estamos viendo es la diversidad del psiquismo humano. Pero ahí vamos viendo cómo tiene que ver con esos límites que aceptamos o que no aceptamos. Sí, tenemos aquí una participación. Ana me dice que la última parte que mencioné, si podría explicarlo un poco más respecto al matrimonio de las personas del mismo sexo. A lo que yo me refiero, Ana, y en función a una participación que nos hacen por medio del WhatsApp, que trata de diferenciar entre las normas sociales y las normas religiosas, postulando las religiosas como aún más estrictas y represivas que las sociales. Yo comentaba que toda norma inicia, si nos vamos al origen de la civilización humana, en una creencia religiosa, y que poco a poco, digamos, apuntando hacia lo más saludable que podríamos esperar, se va separando lo social de lo religioso, de lo que atañe a las creencias personales, para ir elaborando una legislación más clara y más neutral, digamos. Pero lo que decía es que lamentablemente esa transición ha sido dolorosamente lenta, al punto que aún hoy en día encontramos este tipo de trabas, ¿no? Como las personas del mismo sexo que quieren tener un acta legal de su unión y no pueden. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué ámbito? ¿Cómo es que entra en el ámbito legal esta imposibilidad? No tiene ningún sentido si no utilizamos la bandera de la moral y de la religión y de golpes de pecho. No tiene ningún otro sentido fuera de eso, no tiene ningún sentido legislativo. Entonces, a eso me refiero, ¿no? A lo lento que es este proceso y bueno, pues cómo podemos de pronto estar aún medio cavernícolas, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, es cierto, en la participación que nos hacen a través de WhatsApp, es verdad que tiende a ser todo lo que va de la mano del culto, de la creencia, es mucho más sugestivo y mucho más represivo que lo que va de la mano del conocimiento, del saber, de lo real y de lo concreto. ¿Por qué? Porque la creencia tiene mucho menos sustento. Es distinto pensar, digamos, si yo me baso en la creencia únicamente y estoy tratando de controlar a un grupo de personas, mi única herramienta es, tengo dos herramientas, las falsas ilusiones, prometerte algo que no tengo para ofrecerte, como un cielo, un infierno, una otra vida con cualquier cantidad de vírgenes para ti solito. Tengo estas falsas ilusiones para ofrecerte, y miedo, esa es mi otra estrategia, no puedo asustarte. Es lo único en lo que se sustenta. En cambio, si estoy en función al conocimiento y a la realidad, te puedo ofrecer hechos, no necesito convencerte, necesito mostrarte, únicamente te necesito mostrar el porqué. Y la diferencia es que esto va a crear, a personas que van, si van únicamente en función al miedo, si van únicamente en función al tabú, a lo que se supone que debería de ser, porque quién sabe, son personas que van como en blanco en su cabeza, van nada más movidas por el miedo, van nada más movidas por la inercia, no saben por qué hacen o por qué tienen miedo o por qué les da vergüenza algunas cosas que les dan vergüenza, simplemente consideran que así debería de ser. En cambio, si una persona yo la enseño, la educo, esta persona
se va a sentir segura de sí misma, de lo que cree, de lo que opina, de hacia dónde se mueve, porque sabe por qué lo está haciendo. Esa es la enorme diferencia. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada y es el último bloque del programa del día de hoy, pero ya escuchó, el día de mañana vamos a estar hablando de un tema similar, porque si usted se quedó con alguna pregunta, todavía habrá tiempo de que se lo contestemos el día de mañana. Antes del bloque comercial estaba hablándole un poquito sobre digamos como este consenso que se va haciendo culturalmente con el afán de decir si somos hombres o si somos mujeres. Y en sí, si se fija, hay toda una discusión, aun cuando ya pues deberíamos de haber pasado esa parte, ¿no? Cuando ya estamos en la adolescencia, entre los hombres es muy común que sea como este reto, hazlo, o que no eres hombre, ¿no? O entre los niños, el que llega al último es niña. Y es una cosa bastante curiosa, como últimamente nos podemos llegar a ofender de todo, ¿no? Nos podemos llegar a ofender de todas estas afirmaciones, ¿no? Porque vamos entendiendo de alguna o de otra manera que es una ofensa hacia algún tipo de elección sexual o hacia un género en específico, ¿no? Fíjese cómo es muy distinto cuando lo escuchamos entre niños, ¿no? El que llegue al último es niña. El que llegue al último es niña no quiere decir las niñas son un sexo inferior y por lo tanto deberíamos de tenerlas oprimidas y subyugadas a nuestro control masculino. No. Para los niños el ser niña se acaba viviendo como una amenaza de castración. No porque efectivamente se piense de las niñas como si fueran un sexo inferior, sino ante la posibilidad de perder el genital, ¿no? Esto es algo que igual y nos suena de repente así como, ¿cómo va a entender eso un niño? Fíjese cómo a los niños se les va amenazando comúnmente con este tipo de cosas, ¿no? Si te vuelves a orinar en la cama te voy a cortar, ¿no? Si te sigues tocando se te va a caer. Es algo que de una o de otra manera se va transfiriendo hacia la idea de que a las mujeres seguramente se les cayó en algún momento, ¿no? Seguramente algo malo hicieron. Y es una cosa también curiosa que las niñas a veces llegan a entender esto. ¿Qué hice para no tener un pene? ¿No? Como si fuera esta única organización genital la que debería de haber, la del hombre, ¿no? Porque la mujer, cuando es pequeñita, no alcanza a entender, y aún muchas personas cuando son adultas no alcanzan a entender que no es una falta de genital, sino que es un genital distinto e interno, ¿no? Es como decir que yo no tengo hígado porque yo no lo veo, ¿no? Es una cosa muy similar. Pero de esta misma manera también se va haciendo este pleito alrededor de ¿a poco no eres hombre? ¿No? ¿A poco no eres hombre? Pero tampoco en un sentido peyorativo, las más de las veces, creo yo, como si fuera una ofensa ante alguien que es homosexual, porque una persona que es homosexual no deja de ser hombre ni deja de ser mujer. Esto es una cosa bastante importante de pensar, ¿no? Tal vez haya un hombre que tenga una elección de objeto homosexual y no deja de ser hombre, no deja de tener cualidades masculinas, no deja de tener un cuerpo de varón. Entonces, ¿a dónde va esta ofensa, ¿no? De es que no vas a ser hombre si no haces esto, o seguramente tú no eres hombre, o a veces hasta hablarlo como marica, ¿no? Pero marica no va hacia una ofensa de lo homosexual, sino que es una cosa que si lo pensamos desde este mismo punto de vista, ¿no? En donde hay el miedo de perder el estatus de hombre, ahorita que estamos hablando sobre la sexualidad y el psiquismo, en el hombre y en la mujer también lo hay, está esta transición en donde se es niño y después se es hombre, en donde se es niña y después se es mujer. En la mujer no vemos tanto este tipo de burla porque bueno, no es algo que acomode en nuestra cultura, ¿no? Es que no vas a hacer eso, pues entonces no eres mujer. Pero lo alcanzamos a ver ya que están más grandes las mujeres. ¿Qué pasa cuando una mujer no quiere tener hijos? No, es que eres una mujer incompleta si no tienes hijos, ¿no? Entonces, ¿qué caso tiene que seas mujer? Como si ese fuera el objetivo de ser mujer. En el hombre, esta burla y este bullying que se puede llegar a hacer, también podríamos entenderlo como que se está retando a alguien de no ser suficientemente masculino, pero no porque eso lo convierta en un homosexual, no porque eso lo haga homosexual o porque ser homosexual fuera algo malo per se, sino porque se sigue siendo un niño, porque no se tiene valor, coraje, porque no se tiene decisión, palabra, que a final de cuentas es lo que se acaba entendiendo como ser hombre, porque el sexo es algo
que así tengamos una elección de objeto homosexual, seguimos teniendo. Una mujer que le gustan las mujeres sigue siendo mujer. Eso no es algo que se cambie. Y también en eso mismo podríamos entender qué tanto va la identificación dentro de una elección de objeto homosexual, porque hay que entender que así como estamos hablando de que no es una situación genética, hay diferentes tipos de posturas homosexuales y no siempre es la que nosotros tenemos en nuestra cabeza, como si fuera la única y fija. Y como para concluir con el tema del día de hoy, tendría que pensar yo que va mucho en función a el estar informados, al tener conocimiento, porque todo lo que atañe a la cuestión de lo sexual, de la propia sexualidad, suele estar cubierta por este tabú, ¿no? Por esta suerte de vergüenza, de asco a veces, de tabú, y esto hace que sea muy difícil profundizar, informarse, como que nos quedamos nada más ahí. Por aquí había una participación incluso que nos preguntaban a propósito del clítoris en la mujer, ¿no? Es impresionante cómo a estas alturas, que además tenemos muchísimas vías para informarnos, tenemos el internet, por ejemplo, para informarnos, tenemos, en verdad, está abierto ginecólogos, tenemos cualquier cantidad de cosas. ¿Cómo esta pregunta ha persistido durante tanto tiempo en alguna mujer, ¿no? Esto es algo muy, muy importante, estar informados. Hay muchas cosas de las que, por supuesto, no podríamos estar enterados. Algunas de las cosas que estamos hablando aquí hoy, por ejemplo, pues no es algo que te vayas a topar en un panfleto o en internet, probablemente. Pero sí es importante saber, creo, entre estas cosas que tendríamos que tener en cuenta, es que nunca, en ningún momento, el ser humano va a estar absolutamente en una sola dirección en lo que atañe a su elección sexual. Nunca va a haber un ser humano, quiero decir, ser heterosexual, ser un hombre heterosexual o ser una mujer heterosexual, no significa que no genere esa persona amor, deseo y curiosidad acerca del cuerpo de sus congéneres. Entonces, esto puede resultar absurdo para nosotros. Nos hemos casado tanto con la cultura que nos hemos creído en verdad que nacemos siendo civilizados, que nacemos con la cultura, con la civilización. Es mentira. No nos imaginamos a una persona, es más, decimos, esta persona es inhumana, porque al contrario, ¿no? Es una persona que se porta de lo más salvaje posible. Nosotros, nuestra esencia humana, no es algo que se nos da con el nacimiento, es algo que se nos da a través de la cultura. Y esto, digamos, que tuerce de alguna forma nuestra naturaleza. No es algo negativo. A lo mejor suena como algo malo, ¿no? Es que tuerce nuestros orígenes naturales. No, no es algo negativo, es algo que nos ha dado mucho. Es verdad, tenemos que ceder, tenemos que poner una parte de represión, tenemos que ceder en cantidades nuestro instinto, pero a cambio nos da mucho la cultura, nos da un lenguaje, nos da una cabeza, nos da arte, nos da penicilina, nos da muchísimas cosas a cambio. Vale la pena hacer esa transacción. Sin embargo, si nos quedamos pensando que nacimos así, que esas son las leyes del ser humano, que ya le vienen por default, y que si lo hiciéramos de una forma distinta, entonces seríamos algún tipo de aberración, es entonces cuando estamos equivocados. Nosotros, como el resto de los animales, somos constitucionalmente bisexuales, y la diferenciación que se hace es únicamente gracias a la cultura y lo que significa lo que yo estoy diciendo ahora, del que vamos a permanecer siempre con la opción también de amar a una persona de nuestro propio sexo, significa que podemos amar
a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros hijos, aunque sean de nuestro propio sexo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ya mañana tendremos más oportunidad quizás de profundizar en esto, por el día de hoy se nos ha terminado el día. Yo soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, nos escuchamos mañana en punto de las 6. Hasta entonces.